¿Qué tal, PIB Satélite? ¿Cómo están? Me da mucho gusto compartir el mensaje pastoral del día de hoy. No te conformes con menos. Si tienen sus Biblias, voy a pedir que las abran en Primera de Juan capítulo 2. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Estamos en esta serie de Comunidad Auténtica, que sin lugar a dudas ha sido un deleite y un desafío para cada uno de nosotros. No solamente leerla, no solamente estudiarla, sino también tener el gozo y la bendición de poder vivirla. Y de eso se trata el mensaje del día de hoy. Por eso voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Juan capítulo 2 y vamos a dar lectura a los primeros 6 versículos, los cuales dicen así: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Dios bendiga la lectura de su preciosa palabra. Entre lo bueno y lo malo, siempre debes elegir lo bueno. Entre lo malo y lo malo, siempre debes de elegir lo menos malo. Y entre lo bueno y lo bueno, siempre debes elegir lo mejor. ¿Por qué digo esto? Este principio de ética ha sido enseñado y ha sido enseñado por un servidor aquí en PIB Satélite desde hace mucho tiempo. Porque las circunstancias en la vida no siempre es bueno y malo, sino a menudo es malo y malo. Y no sabemos qué decisión tomar y tenemos que tomar la que es menos mala, la que honre más a Dios. Pero también en la vida vamos a encontrar algunas decisiones en que las dos sean buenas. Y uno puede decir, bueno, cualquiera es bueno. No. Tienes que buscar lo mejor en la vida. Así que esta carta nos invita y nos empuja a elegir lo mejor en nuestra vida. Y de eso se trata, de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan nos insta a no conformarnos con una vida de mediocridad, a no conformarnos con una vida que llegue ahí básicamente a la mitad del camino. Al contrario, esforzándonos por lo que está adelante, continuamos adelante y además porque tenemos todos los recursos dados por la infinita palabra del Señor. Juan está hablando del verdadero carácter cristiano. Una persona que anda en la luz, que fue el mensaje que se compartió la semana pasada, lo demuestra a través de su comportamiento. Es decir, yo puedo decirles, yo estoy en la luz, yo confío en el Señor, soy un seguidor de Cristo, pero la gente necesita ver la manera como me relaciono con los demás, la manera como me relaciono en mi familia, porque esa es la mejor señal de saber si andamos en la luz. No solamente decirlo, no solamente ponerlo en nuestras redes sociales, soy un ser de luz o ando en la luz de Cristo, sino que verdaderamente se manifieste en toda nuestra manera de vivir. Así que Juan nos insta a no conformarnos con menos de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ahora, si no quiero dejarme en la línea de los mediocres, tendré que hacer un compromiso renovado. Yo veo aquí por lo menos 4 enseñanzas en las que tú y yo podemos anclarnos para siempre estar aspirando lo mejor en nuestra vida. Número 1, toma nota. Según los versículos 1 y 2, la tarea nuestra es permanecer firmes. Esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, permanecer firmes. Observen nuevamente el texto bíblico, dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahora, una leída superficial a este pasaje nos pudiera dar la impresión de que a lo mejor el apóstol Juan, en los versículos del 8 al 10, es un tono como pesimista, diciendo, bueno, seguramente cualquiera puede fallar, entonces me levanto en la mañana porque sé que voy a fallar y lo más seguro es que voy a fallar. Muchas personas se levantan o piensan que la vida cristiana, el pecado lo ven como un mal necesario. Sencillamente ahí está y ni modo, aquí nos tocó vivir. Sin embargo, lo que yo veo es que el pecado no debe ser sino un absurdo en nuestra vida y no un mal necesario. Y eso es exactamente el punto para poder permanecer firmes. Aquí encontramos que Juan habla de la meta de la vida cristiana. ¿Y saben cuál es la meta que él nos pone aquí? La verdad es una meta bastante complicada. Estas cosas les escribo para que no pequen. ¡Wow! Para que no pequen.
¿Qué significa esto? Bueno, Juan dice abiertamente, y es importante, que una persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador tiene el carácter de Cristo, tiene el poder del Espíritu Santo. Él dice, queridos hijitos, ¿verdad? Nos está diciendo, ustedes deben vivir una vida donde el pecado sea un absurdo, no algo normal, no algo común. Él ahora también está diciendo que un cristiano obviamente va a fallar, y esto es lo interesante del texto que vamos a ver el día de hoy. Pero el objetivo de la vida cristiana es no pecar. A ver, pon eso en tu cabeza, porque algunos dirán, no, la verdad es que es un objetivo muy grande. Es un objetivo, yo diría, inalcanzable, porque todos somos pecadores, claro, redimidos y salvos por la sangre de Cristo, pero todos hemos fallado. Todos seguimos fallando y fallaremos en el futuro. Y entonces Juan, de una manera muy sutil, está diciendo, a ver, si estás pensando que la vida cristiana es que el pecado va a ser parte de ti, bueno, si te enojas, si te llenas de amargura, si no perdonas, si tranzas, si mientes, esto es lo normal, no entiendes para nada la vida cristiana. Debes más bien, tu objetivo debe ser no pecar. En pocas palabras, Juan está hablando al pueblo de Dios, diciéndoles, no puedes vivir en una sociedad permisiva al pecado, porque eso es lo que hoy estamos haciendo. Hoy en día se permiten toda clase de absurdos en la vida, toda clase de pecados. Y ustedes lo pueden observar lo que pasa en el mundo, en México, en nuestras comunidades. Está abiertamente el pecado, ya no solamente aceptado, sino hasta provocado. Ahora, tú y yo, mientras más nos acerquemos a Dios, se supone que nuestras conciencias deben estar más sensibles al carácter de Dios y a entender que hay cosas que tú y yo hacemos que no le agradan. Porque aquí no es qué está permitido o qué está prohibido. El punto no es ese. El punto que está diciendo Juan es que cuando tú permaneces en la luz de Dios, esta luz te va a permitir ver que algunas de las cosas que para ti o para la sociedad parecieran completamente normales, en realidad no lo son. Miren, pensemos en un ejemplo. Mi familia y yo acabamos de hacer un viaje bastante largo hasta la frontera y más allá de la frontera para ir a ver a nuestro hijo Samuel. Manejamos unos 1,200 kilómetros. Obviamente nos preparamos con todo lo necesario para un viaje. Revisamos el vehículo una y otra vez. Nos preparamos, teníamos en la guantera el seguro del automóvil, ¿verdad? De accidentes. Es más, al entrar en la Unión Americana tuvimos que comprar otro seguro extra para proteger no solamente el vehículo, sino a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque íbamos con la idea de que íbamos a llegar con la bendición de Dios e íbamos a regresar con la bendición de Dios. Es decir, yo no me levanté en esa mañana y les dije, hijos, pónganse todos sus cascos y pongan todas sus rodilleras porque seguramente que nos vamos a estrellar en algún lugar. ¿Puedes imaginar? Eso sería ridículo. Sería ridículo que tú, antes de hacer un viaje, ya estuvieras pensando que vas a chocar, que vas a tener un accidente. ¿Qué va a pasar? Lo más seguro es que lo vas a tener. Así que tú y yo, siempre que hacemos un viaje, nos encomendamos a la gracia y al amor de Dios y a la protección de Dios y esperamos llegar con bien y regresar con bien. ¿Están de acuerdo con ello? De la misma manera, tú y yo cada mañana nos levantamos y decimos, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Y veré el pecado no como un mal necesario, sino lo veré como un absurdo. Ahora, cuando hemos pecado, aquí hay un gran recurso que Dios nos ofrece en la vida cristiana, porque de hecho dice, si alguno peca, en esta ocasión se repite una vez más esta expresión, dice, tenemos aquí a un abogado. Ahora, hay varias maneras de interpretar este pasaje. En la versión que estamos leyendo ustedes y yo, aparece precisamente como un intercesor. Se puede decir un abogado, también puede significar uno que está junto a uno, ¿verdad? De hecho es la palabra paracleto. Ahora, me llama mucho la atención porque la palabra paracleto está asignada en la Biblia al Santo Espíritu de Dios, pero en esta ocasión se da a Jesucristo. Es decir, tú estás delante de Dios y hay un acusador. ¿Y sabes quién es acusador? Satanás. Cada vez que tú fallas, él va y dice, como en el libro de Job, ¿se acuerdan?
Dios dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y ahí estaba Satanás acusando a Job y acusando a ver por qué no toca su vida, a ver por qué no toca sus bienes, a ver por qué. La tarea de Satanás es ser el acusador nuestro. Ahora, tú no estás ahí porque no tendrías ninguna alternativa, porque cuando has fallado, no hay nada que se pueda decir a tu favor, querido. Necesitas un abogado y no solamente cualquier abogado. Dice ahí que la palabra es justo y es una de las cosas preciosas que nos enseña la Escritura. Tiene que ver con la palabra paracleto, alguien que está junto a ti en cada momento y que intercede delante de Dios. Ahora, la tarea del enemigo es, como engañador, dar confianza al pecador empedernido y desconfianza al creyente piadoso. Todo lo contrario, donde Dios amenaza al impío y alienta al justo. Para tratar un poco el carácter del abogado, Juan lo describe como el justo. Ahora, ¿por qué necesitamos un abogado justo? Les voy a explicar por qué. Porque cuando tú y yo hemos fallado, no tenemos ningún argumento, ni siquiera Jesús tiene algún argumento en que pueda hablar algo bueno acerca de nosotros. Todo lo que va a apelar delante de Dios a favor nuestro es su justicia y su gracia. Y esa es una de las cosas maravillosas de la vida cristiana, porque es su justicia, es su obediencia, fue su sufrimiento, fue su dolor, fue su muerte. Todo lo que nos permite a nosotros la base de nuestra exoneración. Es decir, tú y yo somos perdonados no porque ya en el fondo no somos personas tan malas como alguien ha dicho. En realidad no hay nada más perverso y nada más engañoso que el corazón del hombre. Así que Jesús ve en nosotros, más bien no ve en nosotros algo que valga la pena para decir, perdónalo porque en el fondo es buena persona. No, sino gracias a la intercesión de Cristo, tú y yo podemos ser completamente perdonados. Y Jesús se convierte en la provisión de Dios para el pago de nuestros pecados. Él es el sacrificio, por eso dice, por el perdón de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino los de todo el mundo. ¿Qué significa esto? Que Jesús, como nuestro paracleto, porque eso es, nuestro paracleto es alguien que está junto, nuestro abogado, nuestro intercesor, interesante, que el mismo abogado haya pagado por nosotros la exoneración de todas nuestras culpas. Ahora, tú puedes ir por la vida conformándote con menos y decir, bueno, ya sé que voy a fallar, todos fallamos en esta vida, no hay nadie perfecto, a ver que levanten la mano los perfectos, obviamente no los hay, y entonces llegas a una vida de mediocridad. ¿Por qué no haces este primer principio, lo haces tuyo y dices, voy a permanecer firme? Cada mañana me voy a levantar y voy a encomendar mi día al Señor. Señor, este es el día que tú has hecho. Yo soy tu hijo, voy a confiar en ti. El Espíritu Santo mora en mí. Él me va a redarguir, Él me va a guiar para lo que es correcto. Te afirmas en eso. Ahora, cuando llegas a fallar por circunstancias de la misma vida, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, tú y yo tenemos a un abogado precioso que intercede por nosotros y nos da su perdón y el absoluto perdón de todos nuestros pecados. ¿No te parece esto maravilloso? Así que la primera tarea en la vida cristiana, al no conformarnos con menos, es permanecer firmes. Pero el apóstol Juan nos habla de un segundo principio: debo permanecer obediente. Ahora, ¿qué significa esto? Versículos 3 y 4. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Ahora, ¿cuál es el resultado? Fíjense cómo Juan está construyendo. El resultado de ser perdonados y caminar en la luz de Dios está evidenciado por la conducta, ¿sí? Somos perdonados, caminamos en la luz de Dios, se debe notar. Las personas, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, los amados de nuestro corazón, nuestro grupo pequeño, el lugar donde yo trabajo, la fábrica, el despacho, el negocio, la escuela, donde yo esté se debe notar, porque la prueba práctica de nuestro caminar con Dios no solamente está determinada por nuestro conocimiento, sino por nuestro diario caminar con Él. Ahora, déjenme decirles algo importante acerca de dos verbos que aparecen en la carta: saber y conocer. Son los dos: saber y conocer. El primero tiene que ver con el conocimiento intelectual. El segundo tiene que ver con el conocimiento práctico, experimental, íntimo, que equivale a amar. Ahora, una evidencia de una vida que conoce a Dios es no solamente que tengas conocimiento acerca de Él. Por ejemplo, piensa los atributos de Dios: santo,
perfecto, omnisciente, omnipotente, inmarcesible, etcétera, etcétera. Y podemos aquí todos poder mencionar todos los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento, pero es un conocimiento solamente intelectual. Pero caminar en santidad delante de este Dios de cuyos atributos yo sé, es una diferencia muy grande. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Juan? Déjame decirte algo, que había un grupo de personas llamadas gnósticas. De hecho, toda la carta es una carta apologética, es una carta de defensa de la fe, porque los gnósticos se habían metido, y ellos decían, gnósticos, la palabra conocimiento, que lo más importante era el conocimiento intelectual. Entre más sepas y sepas y sepas y aprendas y más. Y bueno, podemos caer en ese mismo problema, y el apóstol Juan está diciendo, a ver, espérame, no solamente tiene que ver con conocimiento intelectual. Es más, a lo largo de mis 4 décadas de ministerio, he sabido de personas que conocen la Biblia del derecho al revés. La saben perfecto, saben versículos de la Biblia, pero no lo manifiestan a través de su vida, de sus relaciones. Entonces, cuando alguien falla, no podemos decir, oye, ¿qué ignoras la Escritura? No, la verdad es que conocen la Escritura. De hecho, la palabra o el verbo conocer, ginosco, aparece 25 veces en esta carta breve. Para Juan, el conocimiento de Dios no es alguna visión mística, una percepción intelectual. Más bien, dice, la manera en que tú dices que conoces a Dios es si guardas sus mandamientos. ¿Cómo podemos vivir los mandamientos de Dios? Bueno, la imitación conlleva el cumplir sus mandamientos. Hay muchos que dicen que conocen a Dios en su carácter, pero su falta de madurez, su falta de obediencia, delatan que sí tienen conocimiento intelectual, pero no conocimiento relacional. La palabra guardar significa vigilar, significa tener seguro. Es como una joya preciosa, salvaguardar. Algunos pensarán que esta es la perfecta conformidad, más bien es la aceptación sincera de la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida. Para Juan, el conocimiento de Dios no es algo místico. La obediencia no es una virtud espectacular, sino es el fundamento de todo creyente que ama a Jesús con todo su corazón. ¿Y saben por qué? Porque vamos a encontrar que hay muchos creyentes que son creyentes falsos. Recuerden que estamos hablando acerca de los gnósticos, este grupo, ¿verdad?, que se había inmiscuido en las filas de la iglesia y que se centraban en el conocimiento como el fin de todas las cosas. Entonces ellos, podríamos decir, eran doctores en el conocimiento, pero estaban dañando la vida de la iglesia, porque la gente estaba tan preocupada por aprender que dejaron de caminar con Dios. Ahora, escucha bien esto. Cuando tú aprendes la palabra, cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, entonces este conocimiento se convierte en algo vivencial. Es una experiencia personal, no solamente es una experiencia de la cabeza. Él está diciendo, tu vida cristiana se refleja a través de la obediencia y debe ser regida toda la vida por ella. Así que no te conformes con menos, permanece firme, pero también debes de permanecer obviamente esperando confiadamente en la obediencia a nuestro Dios. En tercer lugar, hay una tercera cosa que Él nos enseña. Debo permanecer en el amor de Dios. Ahora vean el cambio que hace Juan cuando dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Aquí hay otro rasgo distintivo del verdadero creyente. Se menciona los mandamientos, menciona su palabra y se menciona hacer la voluntad. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? El hombre que guarda su palabra, la palabra de Dios, se perfecciona en el amor de Dios. Vean cómo funciona. Tienes a Cristo, vives en la luz del Señor, no te has conformado con menos, sino que estás caminando, lees su palabra cada día, su palabra se convierte en una fuente de bendición, en una fuente de sabiduría para ti. Y cuando tú entiendes que este libro es una carta de amor de Dios para ti, tu amor por Él crece. Entonces no te metes a la Biblia solamente como un estudioso de la misma, ¿verdad? Para saber qué significa en el griego, en el hebreo, cuáles son las diferentes versiones. Esto déjalo para los que nos dedicamos a estudiar la palabra del Señor para enseñarla. Pero un creyente es más. Yo les he compartido a ustedes que uno de mis desafíos más grandes cuando estuve especialmente en el seminario es que dejé de tener un tiempo devocional. ¿Por qué? Porque sencillamente yo estaba estudiando la Biblia todo el santo día y todos los santos días de la semana.
Entonces yo dije, yo creo que esto se compara. No, hasta que entendí que mi relación personal con Dios, no como pastor, sino como cualquier hijo de Dios, es abrevar de su palabra cada día, ver su voluntad para mi vida y qué es lo que Él quiere hacer en mí. Y además, y que eso en la obediencia se note a través de mi comportamiento. Entonces, no nos dejemos impresionar por personas que solamente saben o que están tratando de acumular conocimiento sin reflejar el amor de Dios. Ahora, el amor legítimo, el amor sincero, el amor auténtico, el amor verdadero, es digno de su nombre, es el amor en el que el Señor quiere que tú y yo vivamos. Y nos desafía a dejar el egoísmo, tomar nuestra cruz, y esto significa entrañar la enseñanza. Ya no solamente sabes ciertas cosas acerca de la Biblia, ya no solamente recitas de memoria ciertos versículos de la palabra, sino vives la palabra del Señor. Y ese es el argumento central del apóstol Juan. Porque la palabra ágape, que aparece 18 veces en esta carta, piensen por favor, palabra conocimiento 25 veces, la palabra ágape 18 veces en la carta, supera todos los libros del Nuevo Testamento. Es más, le sigue primero a los Corintios con 14 veces. Pero nosotros guardamos los mandamientos de Dios, y ese es el punto, por su amor. Esa es la motivación. Cuando solamente es que yo quiero leer la Biblia para poder demostrar que sí la leí todo el año. Yo quiero tener mi tiempo devocional para no. Y ustedes saben, por ejemplo, en los planes YouVersion, ¿verdad? Te va dando ahí como premiecitos cada vez que terminas un devocional o cada vez que terminas una semana. Y esto está bueno, ¿no? Porque, ay, no, qué bueno que terminé, gracias al Señor y bendecimos. Pero ese no debe ser el punto. Nosotros leemos la palabra y obedecemos los mandamientos por amor a Dios. Y dice, su amor se perfecciona en nosotros. ¿Por qué? Porque nos deleitamos en cumplir su voluntad. Por eso sabemos, dice Juan, que estamos en Él. ¿Sí captamos? Porque aquí estamos diciendo, a ver, ¿quiénes de verdad permanecen en el Señor? ¿Quiénes pueden decir que son verdaderos hijos de Dios? No, pues uno que va el domingo a la iglesia, no necesariamente. Uno que trae su Biblia bajo el brazo, no necesariamente. Una persona que sabe todos los libros de memoria, ¿verdad? Y hasta ciertos versículos bíblicos, no necesariamente. El apóstol Juan se pone más exigente y nos dice que la verdadera manera de saber si estamos relacionados correctamente con Dios es a través de guardar sus mandamientos. ¿Y saben por qué? Porque finalmente somos canales del amor de Dios. El contraste del amor de Dios, que ha sido perfeccionado en el hombre que guarda su palabra, es que Juan no pretende reducir el cristianismo a una forma de nuevo legalismo. Es decir, tienes que aprenderte A, B, C. No, por eso la ley tuvo su lugar, tuvo su tiempo. Significa que Dios se reveló en Cristo, quien es su palabra encarnada, y su venida es el desafío que nos da a nosotros una alta expectativa de cómo podemos vivir la vida cristiana. Y se nos desafía a dejar el egoísmo y poder tomar la cruz cada día de nuestra vida. Juan ve el amor principalmente como el amor de Dios, como algo que se entrega, o sea, se entregó Cristo por cada uno de nosotros, pero el término también puede significar la respuesta nuestra, ¿verdad? Que damos acerca del gran amor que hemos recibido del Señor al guardar con amor, al guardar con gozo los mandamientos que vienen de su palabra. Por eso no debemos conformarnos con menos. Debemos de afirmarnos bien a su palabra, debemos decir no al pecado como estilo de vida, debemos de obedecer los mandamientos del Señor, tenemos que permanecer constantemente en el amor de Dios y ya dijimos que permanecemos en el amor de Dios en tanto leemos su palabra y la practicamos. Y finalmente, por si no nos queda muy claro todavía, tenemos una inspiración. Y es la cuarta cosa con la que quiero terminar. Debo permanecer imitando el modelo perfecto. Debo permanecer imitando el modelo perfecto. Fíjense cómo termina este párrafo de la carta en el versículo 6. El que afirma que permanece en él, así de simple, debe vivir como él vivió. En pocas palabras, si no nos queda claro que debemos permanecer firmes, que tenemos que escoger lo mejor, que tenemos que ser personas obedientes, que tenemos que demostrar el amor de Dios en nuestra vida, aún muchos pudieran decir, es que no entiendo bien, ¿verdad? Porque yo veo ciertos cristianos que, se esmeran por estudiar la palabra, aunque tienen muchos conflictos interpersonales. Despreocúpate, no veas a otros cristianos, no veas a otros pastores o a otros siervos de Dios. Y esto no quita nuestra responsabilidad, me queda muy claro, sino más bien observa a Jesús siempre.
Quien quiere agradar a Dios, dice, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. En pocas palabras, tenemos un modelo a seguir y su nombre es Jesucristo. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan menciona esto en esta porción? ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas que tienen los cristianos hoy en día es la crisis de modelos. ¿Han oído hablar de los famosos influencers? Bueno, los influencers son personas que influyen, que muestran su influencia en personas. Y algunos de ellos tienen millones de personas que los siguen y que sencillamente queremos imitar su estilo de vida, cómo viven, cómo hablan, cómo se visten, cómo juegan, todo absolutamente. Pero el Hijo de Dios, aquel que conoce a Jesús, sabe que la influencia más grande y la más benéfica y la más preciosa debe venir del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Mientras no estés siendo influenciado todos los días, dirigido, bendecido a través de Él, no lo vas a hacer. Fíjense, los modelos equivocados pueden dejarnos grandes dolores de cabeza y esto ustedes lo saben. Son muchos los que hoy en día prometen fidelidad al Señor, pero cuando ven a algún hermano caer, se olvidan de Dios. Recuerdo a alguien muy amado de mi corazón que se alejó de Dios por muchos años se alejó de Dios. Y me acuerdo que un día yo me acerqué con él y le dije, a ver, cuéntame por favor, ¿por qué te alejaste de Dios? Y él me dijo, no, es que un día había unos hermanos de la iglesia que eran líderes en la iglesia, que habían caído y eso fue una gran decepción para mí. Imagínense. Piénsenlo por un momentito. Ahora, debemos tener mucho cuidado de no ser piedra de tropiezo. Ya lo vamos a ver más adelante en otro mensaje de esta gran carta. Sí podemos convertirnos en piedra de tropiezo para los demás, pero aquí fastidiaron la vida de un joven que sencillamente al verlos, obviamente un joven no maduro, un joven que no estaba poniendo sus ojos en Dios, sino en las personas, y marcaron su vida espiritual para siempre. La verdad es que a menudo la crisis de modelos que tenemos nos pueden llevar a lugares oscuros. Una vida que no se conforma con menos es una vida que tiene comunión con Él, una vida que anda en Él y una vida que le conoce a Él. Si estamos en Él, disfrutamos de todo lo demás. Si permanecimos, como lo vimos en el primer mensaje de Primera de Juan capítulo 1, si permanecemos en Él, está a nuestra disposición todo lo que Él ha reservado para cada uno de nosotros. Estar en Él denota una condición duradera. No es estar y luego salirte, estar y luego, sino permanecer, que es una de las palabras claves de esta carta. Además, de la misma manera, debemos de andar como Él anduvo. ¿Qué significa esto? Que Cristo se convierte en nuestro modelo a seguir. ¿Y es verdaderamente Jesús la máxima inspiración de tu vida? Porque de eso se trata. Cuando haces a Jesús la máxima inspiración de tu vida, entonces ya no tienes por qué equivocarte, porque tienes el modelo perfecto. Ahora, si pones tus ojos en las personas, vas a quedar decepcionado. Te lo digo por experiencia propia. Vive para el público de un solo espectador, pero también que tus ojos siempre estén puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Si ahora mismo te has sentido afectado por el mal testimonio de alguien, ve con Dios. Es más, a ese alguien, llévalo delante de Dios, perdónalo por la afectación que pudo tener en tu propia vida, pide perdón a Dios por haberte fijado demasiado en Él, por haber tenido expectativas muy altas, y eso pasa con todos, porque en realidad nuestro compromiso es en todo nuestro caminar puestos los ojos en Jesús. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Tenemos un modelo a seguir y su nombre es Cristo Jesús. Por eso quiero terminar diciendo que de ninguna manera debemos conformarnos con menos. Les dije al principio de este mensaje, entre lo bueno y lo malo, siempre elige lo bueno. Entre lo malo y lo malo, alguna circunstancia difícil en la que estés, siempre elige lo que más honre a Dios, lo menos malo. Y entre lo bueno y lo bueno, siempre elige lo mejor. ¿El conocimiento es bueno? Por supuesto que es bueno. Pero la relación con Dios, el conocimiento experimental de caminar con Cristo, es mucho mejor que solamente saberte los libros de la Biblia. La luz y las tinieblas, ¿es bueno o es malo? Es fácil determinarlo. Pero el conocimiento aquí, por eso el apóstol Juan profundizó, porque tú y yo podemos caer y morder el mismo anzuelo. Hemos sido llamados a una vida de compromiso y a una vida que no se conforma con menos.
Oigan, escribí un reto y me encantaría que este reto lo hiciéramos juntos el día de hoy. Así que si ustedes están de acuerdo, vamos a leerlo y vamos a terminar con una oración y también vamos a cantar un hermoso canto donde le decimos al Señor: aquí estamos, Señor, dispuestos, disponibles para ti, para que tú cumplas tus propósitos en la vida de cada uno de nosotros. En este día delante de Dios me comprometo a no conformarme con menos de lo que Dios tiene para mi vida. Con su ayuda permaneceré firme, obediente, lleno del amor de Dios, imitando a Cristo Jesús como mi modelo a seguir. Permaneceré anclado a Él, orando que use mi vida para la gloria de Dios. Lo haré en el nombre de Jesús. Amén. Señor y Padre, gracias por tu palabra, porque sé que no va a volver vacía, porque nos estás llamando a una vida de firmeza, a una vida de obediencia, a una vida de amor, de tu amor, y a una vida donde la inspiración máxima seas tú, Señor. Por eso aquí estamos haciendo este reto y este compromiso. No nos vamos a conformar con menos, Señor. Siempre estaremos buscando lo mejor. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú has preparado para quienes te amamos. Aquí está nuestra vida disponible para ti, Señor. Haz los cambios que quieras hacer y bendícenos con toda bendición para que podamos ser este pueblo amoroso, este pueblo comprometido contigo, que no se conforma con menos, sino que busca la excelencia para tu gloria. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y todos decimos amén y amén. Cantemos con gozo al Señor. Que el Señor les bendiga.